Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Muy buenos días para todos, espero que todos hayan amanecido muy bien. Y este es un día muy especial porque las misericordias del Señor son nuevas cada día y en ellas nos podemos afirmar y podemos descansar. En el día de hoy vamos a continuar con esta serie que traemos acerca del libro de los Filipenses y en esta ocasión nos vamos a concentrar en los versículos 10 al 13 en el capítulo 4. En esta sección encontramos un testimonio muy interesante de la vida de Pablo acerca de la manera como Pablo pudo reaccionar y responder en diferentes situaciones de la vida. Vamos a ver cómo nosotros podemos tomar este ejemplo y también cómo podríamos aplicarlo a nuestra vida práctica. Hay una palabra que está muy de moda por estos días, sobre todo en pandemia, y es la palabra resiliencia. La resiliencia tiene que ver con la capacidad de una persona de poder levantarse, sobreponerse y adaptarse a cualquier adversidad que se le pueda presentar en su vida. Hoy precisamente vamos a ver un ejemplo de resiliencia, pero quiero aclarar que este término no es un término bíblico exactamente, sino que quiero usarlo como una ilustración para poder introducir este testimonio de Pablo como una persona que pudo adaptarse a las diferentes circunstancias que vivió. Esta enseñanza del día de hoy la he titulado Cristo, nuestra fortaleza en todo tiempo. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por esta mañana, por este nuevo día en el que podemos reconocer quién eres tú, podemos reconocer tu misericordia, tu fidelidad y tu gracia sobre nosotros. Te pedimos para que también estés dándonos de tu sabiduría por medio de tu Espíritu Santo para poder entender, comprender tu palabra y que podamos grabarla de tal manera que podamos actuar, reaccionar y responder conforme a la voluntad tuya. Que ese propósito se cumpla en esta mañana, en esta reflexión que vamos a hacer. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, entonces les invito a que abramos la escritura en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículos 10 al 13. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13, que va a ser nuestro pasaje principal en nuestra reflexión del día de hoy. Voy a leerlo. Filipenses 4, 10 al 13. Dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para iniciar, en términos generales, en este pasaje Pablo está expresando su gratitud a Dios por la manera como permitió que los filipenses pudieran ministrarle en sus necesidades, pero al mismo tiempo también expresa Pablo cómo ha sido su experiencia en medio de las carencias que estaba experimentando. Vamos a iniciar con el versículo 10, aquí en el capítulo 4. Y recordemos que uno de los propósitos de esta carta era el de Pablo expresar gratitud por la ofrenda recibida. Entonces dice Pablo allí que en el versículo 10 que en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Estos creyentes de la iglesia de Filipos estaban muy urgidos por servir a Pablo, pero no se habían dado las condiciones para poder hacerlo. Parece que inicialmente hubo algunos impedimentos para poder realizar este envío al apóstol Pablo. Pero finalmente, después de superar algunos impases, los filipenses tuvieron la oportunidad de servir a Pablo enviando esa ofrenda. Podemos notar aquí el amor y la preocupación de los filipenses por Pablo, cómo había una diligencia de ellos por servirle. Y en este versículo 10, Pablo inicia diciendo que en gran manera él se goza en el Señor. Notemos que menciona nuevamente el gozo en el Señor, que fue una exhortación del versículo 4, aquí mismo en este capítulo, que mencionamos en la enseñanza anterior, y que dijo explícitamente allí: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué significa aquí cuando Pablo dice que se goza en el Señor en gran manera? Pues Pablo tiene un agradecimiento a Dios y reconoce que es por obra de Dios que finalmente los filipenses pudieron cumplir ese deseo que ellos tenían de servir y de ministrar a Pablo para sus necesidades. Pero la palabra en gran manera, esa palabra, esa frase le agrega un sentido muy especial. Eso implica que hay un gozo más de lo habitual. Y la razón de tener ese gozo era por el hecho de que el Señor había permitido que las cosas se dieran para que esta iglesia pudiera bendecir y ministrar a Pablo en esas necesidades que Pablo estaba experimentando. Pasamos al versículo 11, donde dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En este versículo 11, Pablo dice que el motivo de ese gran gozo no es tanto porque él esté necesitado.
Y ahora eso no quiere decir que Pablo estaba menospreciando en alguna manera la ofrenda. Solo Pablo era como explicando que el motivo de su gozo no era porque tuviese carencias o necesidades, que de hecho sí las tenía, sino que su gozo era de parte de Dios, que les había dado a los filipenses la oportunidad a ellos de bendecirle a él con su ofrenda. Pero al mismo tiempo, con esto, Pablo está expresando mucha humildad. Pablo no se queja de la carencia que estaba experimentando, sino que en medio de las circunstancias que Pablo está viviendo, había sido preparado para permanecer en gozo, independientemente de las circunstancias y de las condiciones. Y aquí lo que vemos en esto que Pablo nos está expresando es un proceso de enseñanza y aprendizaje que Dios da a sus hijos en medio de las circunstancias. Quiero reiterar lo que Pablo expresó aquí en este versículo 11. Pablo expresó lo siguiente: pues he aprendido a contentarme en cualquier situación, cualquiera que sea mi situación. Lo que quiere decir esto es que Pablo pasó, cuando dice que he aprendido a contentarme, quiere decir que Pablo pasó por una situación donde aprendió lecciones en diferentes eventualidades que le sucedieron a él durante el desarrollo de su vida. Y este versículo 11 nos introduce ahora en la experiencia de Pablo, donde él expresa y enseña al mismo tiempo con su ejemplo lo que significa el principio del contentamiento. Vamos a ver a partir del versículo 12 esa experiencia de Pablo acerca del contentamiento y cómo la explica él, pues de qué manera la pudo vivir. En el versículo 12, Pablo es un desarrollo de cómo es que ha aprendido a permanecer contento en cualquiera que sea su circunstancia. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 12, aquí del capítulo 4. Dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, en este testimonio, lo que Pablo quiere expresarnos es cómo él ha sido ejercitado en las diferentes situaciones y condiciones en las que ha estado en la vida, y además cuál ha sido el resultado que él ha obtenido en el desarrollo de su carácter, en la formación de su carácter, en medio de las experiencias vividas. A través del testimonio que Pablo nos narra, estamos viendo una persona como nosotros, una persona vulnerable, una persona que está expuesta a diferentes situaciones que se escapan de su control. Pablo ha experimentado tanto gozo como aflicciones, pero aún así Pablo permanece en contentamiento. Lo interesante de aquí es que el contentamiento de Pablo no se origina en él mismo, sino que tiene un origen en otra persona. El verdadero origen del sustento de su ser se menciona en el versículo 13, aquí, en este capítulo 4. Es la fuente de donde proviene el contentamiento de Pablo, una fuente que nunca se seca, no importa cuáles sean las circunstancias que pueda estar experimentando. El versículo 13, para adelantarnos un poquito, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así pues, Pablo expresa
en este versículo 12 y la segunda parte del versículo 11, Pablo expresa dos aspectos básicos que él ha aprendido a lo largo de su vida cristiana y a lo largo de las diferentes experiencias que ha vivido. En la primera parte, o sea, en la segunda parte del versículo 11, dice que él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Es interesante que en otras Biblias, como la Biblia de las Américas, por ejemplo, en vez de la frase he aprendido a contentarme, dice he aprendido el secreto. Y ese es un verbo, o sea, el aprender un secreto, ese es un verbo que se usa por única vez en el Nuevo Testamento, aquí en este pasaje, relacionándolo como con aprender un misterio, algo que es misterioso, pero es revelado. Y precisamente para Pablo, un misterio es una verdad que de no ser por una revelación divina, no sería posible conocerse. Y Pablo había conocido este misterio por las diferentes experiencias que había experimentado, experiencias que habían sido aplicadas a su ser por medio del Espíritu Santo, situaciones que habían sido aplicadas, aprendizajes que habían sido aplicados a su vida por medio del poder del Espíritu Santo. Lo que yo puedo observar aquí es, como les dije hace un momento, un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se conoce la teoría. No solamente se conoce la teoría, sino que también necesitamos llevar a cabo la práctica. Es como un proceso educativo donde aprendemos lecciones y pasamos por pruebas para ver cómo está nuestra fe, con el fin de corregirnos y con el fin también de madurar. Entonces, en este proceso de enseñanza y aprendizaje, Pablo nos dice que él aprendió la lección de cómo vivir humildemente, cómo vivir en humildad y también cómo vivir en abundancia. En la segunda parte, o sea, en el versículo 12, aquí del capítulo 4, dice también, en todo y por todo estoy enseñado. En todo y por todo estoy enseñado. Notemos que menciona nuevamente Pablo aquí el verbo enseñar. En el tiempo, no dice enseñar en infinitivo, sino enseñado. O sea, ahora lo utiliza el mismo verbo, pero con voz pasiva. Quiere decir esto que fue Dios, por medio de las circunstancias, que le enseñó a permanecer con gozo, tanto en abundancia como en carencias. En ambos aspectos hay términos que son opuestos entre sí. Entonces tenemos la humildad en contraste con la abundancia, tenemos la saciedad en contraste con el hambre y tenemos la abundancia en contraste con la necesidad. Me parece que está hablando aquí en general, está hablando de dos aspectos que contrastan y significan en el contexto de tener un nivel de vida alto en algunas ocasiones. Puede ser en términos materiales, puede ser en términos económicos o puede ser en términos diferentes, pero se está refiriendo de algo alto, de un nivel alto. Y por otro lado, también habla de un nivel bastante menor en otros momentos. Pablo pudo vivir las dos experiencias. Pero lo interesante aquí es que para Pablo cada situación de la vida no es tan diferente de la otra en términos de la manera como él respondía a cada experiencia vivida. Tenemos registro en la Escritura donde se evidencia que Pablo vivió momentos donde experimentó
carencias en diferentes aspectos de su vida. Y quiero que miremos dos pasajes para poder observar realmente que Pablo también pudo experimentar. En qué momento Pablo experimentó y cómo lo experimentó. El primer pasaje está en 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículos 4 y 5. Pueden buscarlo para poder leerlo juntos. 2 de Corintios, en el capítulo 6, versículos 4 y 5. 2 de Corintios 6, 4 y 5. Dice así, voy a leerlo. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Ese es el primer pasaje. Y el segundo pasaje está en 1 de Corintios, capítulo 4, en el versículo 11. Allí unas páginas atrás, 1 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 11, también Pablo está narrando también una experiencia. Dice, 1 de Corintios 4, 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Entonces vemos que Pablo conocía de cerca lo que significaba experimentar carencias, experimentar necesidades. Pero así como experimentó las verdes, como decimos aquí en nuestro vocabulario popular, experimentó las verdes también. Pablo en algunos momentos pudo experimentar las maduras. Hubo momentos donde Pablo pudo experimentar también en algún sentido abundancia. Y quiero que miremos dos pasajes. Uno está en Hechos capítulo 16, en el versículo 15. Hechos capítulo 16, versículo 15. Vamos a buscarlo y para que podamos leerlo juntos. Hechos capítulo 16, en el versículo 15. Dice así: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y el siguiente pasaje está en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, en los versículos 33 y 34. Hechos 16, 33 y 34. Dice así: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces miren que estos son ejemplos que contrastan con los versículos anteriores, donde podemos ver que también hubo momentos de refrigerio para Pablo, donde físicamente había experimentado lo que significa en algún sentido abundancia material y también personal. Entonces Pablo, por el poder del Espíritu Santo, había sido enseñado a la abundancia tanto como en la escasez. Su gozo no dependía tanto de las circunstancias, y ese es realmente el secreto. El secreto es porque dependía del Señor Jesucristo, quien es su sostén, quien es su escudo en cualquiera de las condiciones en que se encontrara. Pero Pablo dice que ha sido enseñado, he aprendido, y eso es algo muy significativo, porque eso es lo que nos transmite a nosotros, nos puede transmitir por medio del ejemplo de Pablo, es que la vida cristiana es como una universidad donde nosotros somos enseñados y también al mismo tiempo aprendemos. Pero a veces
vemos las circunstancias difíciles, vemos las adversidades como que Dios no está en medio de nosotros. Separamos a veces las pruebas y las carencias del obrar de Dios, cuando Dios está más presente que nunca, porque Dios tiene un propósito para transformarnos y para moldear nuestro carácter a la imagen del Señor Jesucristo. Pablo dice que supo cómo vivir humildemente, con hambre, con necesidad, pero también supo cómo vivir en abundancia. Eso quiere decir que para ambos casos se necesita la sabiduría y la guía de Dios. Pablo dice, supo cómo hacer, cómo vivir en ambas circunstancias. Quiere decir eso que se necesita la sabiduría de Dios para poder vivir en cualquiera de ambas circunstancias. Porque en ambos casos existe el peligro, existe el riesgo de separarnos de Dios si no hemos sido enseñados a vivir en cualquiera que sea la circunstancia. Y yo quiero que miremos un pasaje en Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9, que nos puede afirmar un poco más sobre esta verdad. Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Vamos a leerlo juntos, pueden buscarlo conmigo. Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Dice así: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Entonces, de acuerdo con este pasaje, lo que aprendemos es que necesitamos depender de Dios para tener sabiduría de vivir con escasez y también sabiduría para vivir con abundancia, con el fin de no separarnos de Dios en ninguno de los dos casos. Por un lado, necesitamos sabiduría para vivir con escasez, porque necesitamos aceptar la realidad de lo que tenemos en el momento que estamos viviendo y alinearnos de acuerdo con las circunstancias que estamos atravesando. ¿Qué lecciones vemos nosotros acá hasta este punto del testimonio? Pues hablando en términos económicos y en términos materiales, por ejemplo, nosotros necesitamos hacer ajustes a nuestra vida, a nuestro estilo de vida habitual cuando vienen tiempos de escasez. Tenemos que recortar gastos si es necesario. Necesitamos sabiduría para saber cuáles son las prioridades. Necesitamos sabiduría para no pretender seguir teniendo el mismo nivel de vida. Necesitamos tener sabiduría para no endeudarnos. Y por otro lado, necesitamos sabiduría también para vivir con abundancia, porque necesitamos no dejarnos envanecer y vivir únicamente enfocados en el dinero. Necesitamos sabiduría también para tener abundancia, porque necesitamos no dejarnos envanecer y vivir solamente enfocados en el dinero. Entonces, en este caso, la sabiduría, cuando hay abundancia, es para ahorrar y prever para el futuro. Necesitamos, cuando hay abundancia, necesitamos aprender a compartir con otros que padecen necesidad. Necesitamos saber vivir modestamente sin comprar cosas que realmente no son necesarias cuando hay abundancia.
Y quiero que veamos otros pasajes que nos hablan sobre el principio, este principio del contentamiento, que nos pueden ayudar a tener un poquito más de luz sobre el tema. Y es, el primero se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice así, Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hay varias cosas que podemos aprender aquí en cuanto al principio del contentamiento. En primer lugar, que la falta de contentamiento se produce cuando deseamos pecaminosamente más de lo que tenemos en un momento determinado. Cuando deseamos pecaminosamente más de lo que tenemos en un momento determinado. En segundo lugar, que nuestro contentamiento debe provenir es de nuestra confianza de que Dios es nuestro proveedor y de que Él ha prometido no abandonarnos en medio de las pruebas. Algunos principios que podemos ver en este pasaje de Hebreos relacionados con el contentamiento. Y quiero que veamos otro pasaje también que está en Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, vamos a buscarlo para leerlo. Primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículos 6 al 9. Dice así, Primera de Timoteo 6, del 6 al 9. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. En este otro pasaje podemos ver otros principios. Inicialmente, que debemos estar gozosos cuando podamos cubrir nuestras necesidades más básicas. Tenemos que estar gozosos de que Dios nos permita poder cubrir lo más básico de nuestra vida. Y en segundo lugar, cuando no estamos contentos con lo mínimo necesario, eso nos podría llevar a hacer cosas que no agradan a Dios. Y eso también nos podría llevar a consecuencias que lamentar. Ahora bien, es necesario que nosotros establezcamos una diferencia, ¿no? Una diferencia entre lo que es contentamiento y lo que es conformismo, porque son dos cosas diferentes. El tener contentamiento no quiere decir que uno es una persona conformista. El contentamiento lo que significa o lo que implica es que estamos agradecidos con Dios por lo que tenemos en un momento determinado. Por ejemplo, si hay un trabajo con el que no estamos totalmente satisfechos por cualquier aspecto que pueda ser, el contentamiento es tener agradecimiento con Dios por la oportunidad que tenemos de trabajar y de poder tener algún ingreso, de hacer las cosas con amor, de hacer las cosas con ánimo, no quejándome, no irritándose. Pero al mismo tiempo, si uno no está satisfecho, es totalmente legítimo poder buscar otras opciones laborales. Pasamos al versículo 13, donde Pablo expresa cuál es el secreto de poder vivir en contentamiento independientemente de las circunstancias. El versículo 13
Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo está expresando aquí como conclusión a su testimonio que en cada situación particular él ha aprendido cuál es el secreto de su contentamiento y de su gozo. ¿Cómo puede ser que un ser humano pueda permanecer contento en situaciones difíciles, como cuando está en situaciones que son favorables? ¿Cómo puede ser eso posible? Parece difícil. Pablo a veces dice cosas que parecen irrazonables. Humanamente, sí, humanamente son irrazonables, porque no se pueden hacer desde el punto de vista humano, desde la capacidad y desde las fuerzas humanas. La clave del apóstol Pablo para poder sobrellevar cada condición de su vida no está en él mismo, sino que se encuentra en la persona que le enseñó y que le está constantemente enseñando ese secreto. Sea lo que sea que Pablo necesite hacer, cualquier circunstancia de la vida, Pablo lo puede hacer porque él está en Cristo. Recordemos que en este capítulo 4 hay un énfasis de hacerlo todo en el Señor, todo en el Señor. Y esto que estamos viendo aquí, este principio, no es la excepción. Él dice, todo lo puedo en Cristo, en el Señor, que es el que me fortalece. El secreto que tiene Pablo es de su unión con Jesucristo. Proviene de su intimidad con el Señor. Porque la gracia del Señor Jesucristo es suficiente para él. Y el poder del Señor Jesucristo descansa en él. El Señor Jesucristo está a su lado ayudándolo, está a su lado capacitándolo, está a su lado dándole el poder para sobrellevar cualquiera que sea la condición o cualquiera que sea la circunstancia o la experiencia por la que tenga que pasar. Para Pablo, el Señor Jesucristo es la fuente de su sabiduría. Para Pablo, el Señor Jesucristo es la fuente de su poder, de su coraje. Le infunde fortaleza. El Señor Jesucristo le infunde fortaleza para cada necesidad que Pablo pueda experimentar. Y es por esa razón que el apóstol Pablo puede decir con toda seguridad y con toda confianza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo que me fortalece. Ahora, ¿cómo podemos nosotros trasladar este testimonio de Pablo a nuestra vida práctica? ¿Cómo podemos tomar nosotros este ejemplo? ¿Qué hacemos? Sería bueno que pudiéramos reflexionar qué hubiéramos hecho o qué hacemos nosotros cuando se nos presentan circunstancias como estas, en donde pasamos de algunas situaciones que son situaciones cómodas a situaciones o a circunstancias de la vida que son difíciles, que son menos cómodas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Y una primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuándo debemos tener contentamiento? ¿Cuándo debemos tener contentamiento nosotros? Pues no es solamente cuando estamos pasando por buenos momentos. La semana pasada, en la enseñanza anterior, pude mencionar algunos casos en los cuales se puede, claro, es totalmente legítimo estar gozosos cuando hay un logro, cuando hay un matrimonio, cuando hay un nacimiento de un hijo, cosas para tener contentamiento, cuando hay un buen trabajo, son cosas para tener contentamiento. Pero no es solamente cuando estamos pasando por buenos momentos, sino que debemos tener contentamiento también cuando estamos pasando por necesidades de cualquier índole, y no necesariamente tienen que ser necesidades de tipo económico. ¿A qué nos puede llevar a nosotros la falta de contentamiento? La falta de contentamiento nos puede dar lugar a la amargura,
nos puede dar lugar a la irritabilidad, nos puede dar lugar a la depresión, a la tristeza, pero también a la envidia. Y estas son cosas que Dios nos quiere evitar. Y el contentamiento debe darse, como mencionaba hace un momento, en diferentes circunstancias y no solamente en términos económicos o materiales, aunque claro que lo incluye. Esa sería una de las aplicaciones. Pero, por ejemplo, debemos tener contentamiento cuando estamos solteros, en nuestra condición de solteros. Debemos tener contentamiento con el esposo o la esposa que tenemos. Debemos tener contentamiento con la familia que tenemos, con el trabajo que tenemos, con el carro que tenemos. Debemos tener contentamiento con la iglesia donde estamos, si es de sana doctrina y se alinea con la palabra de Dios. Debemos tener contentamiento. Contentamiento debemos tener también en esta situación de aislamiento que vivimos por causa de la pandemia. No podemos esperar, por lo menos en estos momentos, que las cosas sean iguales, que las cosas permanezcan o cambien de un momento a otro como lo era antes. A todos nosotros nos hubiera gustado tener un año 2020 diferente, porque teníamos planes, teníamos proyectos, algunos sueños. Pero en medio de estas circunstancias tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para continuar nuestra vida aún en medio de las limitaciones, de las restricciones y de las carencias que estamos experimentando a causa de la pandemia. Hay cambios, hay ajustes que necesitamos hacer en nuestra vida. No es fácil, pero podemos ver la fidelidad de Dios en medio de las circunstancias si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. La pregunta ahora sería, ¿por qué en algunos casos no nos es fácil el contentamiento? ¿Por qué no nos es fácil el contentamiento? Sería bueno que pudiéramos reflexionar, y yo estuve pensando y pude escribir algunas ideas en cuanto a eso. ¿Por qué no nos es fácil el contentamiento en algunos momentos? Porque es que a nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza original humana, le cuesta adaptarse a las circunstancias, sobre todo cuando tenemos que pasar de una situación económica, por ejemplo, una situación económica alta, a una más modesta. Nos cuesta ese cambio, porque nos cuesta aceptar la realidad debido a que queremos vivir siempre cómodamente. Pero la cuestión es que los cambios son necesarios a veces en la vida. Los cambios nos ayudan a entender y los cambios nos ayudan también a aprender quién es Dios, aprender cómo se quiere relacionar con nosotros. Creo que necesitamos permitirle a Dios que nos enseñe, así como Pablo dice que fue enseñado. Necesitamos tener un corazón humilde, un corazón preparado para que nuestro carácter sea moldeado por el Señor en diferentes circunstancias. Pero ¿qué hay en el corazón cuando hay falta de contentamiento? Pues hay una incapacidad para adaptarnos a las circunstancias. Hay una negación de permitir ser enseñados por Dios. Entonces, nosotros tendríamos que preguntarnos en este orden de ideas, de todo lo que hemos visto en cuanto a la experiencia y al testimonio de Pablo, ¿cómo nosotros respondemos ante este ejemplo de Pablo y las circunstancias que enfrentó? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en circunstancias de escasez? Y voy a expresar
algunas ideas de cómo nosotros podríamos responder. En primer lugar, no desaprovechemos oportunidades. Tenemos que ser sensibles cuando se presenten oportunidades como estas, cuando tengamos escasez, necesidades y limitaciones, para aprender lecciones de Dios en diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. No desaprovechemos las oportunidades, ya sea en carencias o ya sea también en prosperidad, pero no desaprovechemos oportunidades de lo que Dios quiere hacer en esas circunstancias. Otra idea, en vez de quejarnos o irritarnos o querer buscar soluciones humanas, mejor preguntémosle a Dios: Señor, ¿qué lección quieres que aprenda? Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esto que estoy viviendo? ¿Cómo puedo ser yo más proactivo para poder aprovechar esta oportunidad y ser enseñado por ti? Otra idea, también nosotros necesitamos ser más proactivos para cultivar una relación íntima y personal con el Señor Jesucristo en todo momento, para de esa manera poder estar preparados para cuando vengan los momentos difíciles. Si nosotros no tenemos una preparación adecuada, tomando de la fuente de la fortaleza, que es el Señor Jesucristo, no va a ser tan fácil poder enfrentar cuando vengan los momentos difíciles. No quiero decir que sea imposible, pero va a costar si no hemos tenido una preparación previa de cultivar una relación con el Señor Jesucristo. Otra idea de cómo podemos responder: nosotros necesitamos desaprender cosas de nuestra cultura. Necesitamos ir despojándonos de pensamientos de nuestra carne acerca de cómo es que enfrentamos las carencias. Necesitamos desaprender muchas cosas de nuestra cultura, de nuestra naturaleza humana, de cómo es que enfrentamos las carencias. Necesitamos desaprender y necesitamos también aprender del Señor Jesucristo. Permitamos que sea el Señor Jesucristo quien nos guíe. Permitamos que sea Él quien nos enseñe y quien nos capacite a través de la palabra y de su Espíritu en las circunstancias en que estamos viviendo. Recordemos algo que el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Eso quiere decir que nuestra vitalidad espiritual viene del Señor Jesucristo. Con Él es que podemos tener la fortaleza para poder sobrellevar circunstancias difíciles. No todo es pérdida. A veces toca perder, pero con Dios, a veces cuando perdemos es para ganar algo más grande, para poder ganar experiencia, para poder ganar madurez en la vida cristiana. Y también otra idea de cómo podemos nosotros responder en estas circunstancias y para estar preparados también, es que necesitamos estar en contacto permanente con el cuerpo de Cristo. Y sabemos que en esta pandemia las circunstancias son diferentes por las limitaciones que tenemos. Pero en nuestro caso de iglesia local, es estar en contacto con nuestro grupo familiar, que es con el que tenemos más cercanía. Estar en contacto con el grupo familiar
con tu grupo de familiar para poder estar fortalecido en diferentes circunstancias difíciles, porque es el espacio donde podemos compartir, podemos orar los unos por los otros, podemos experimentar la cercanía de los hermanos que nos ayudan a sobrellevar la carga en las adversidades. ¿Qué o quién es la fuente de tu fortaleza? ¿Qué o quién es la fuente de nuestra fortaleza? ¿Somos nosotros mismos? ¿Es nuestra propia sabiduría humana? ¿Son otras personas? ¿Nuestra actitud depende solamente de las circunstancias? ¿O realmente es como Pablo lo está expresando? ¿O dependemos es del Señor Jesucristo? Este pasaje en particular de Filipenses 4, del 10 al 13, ese pasaje fue una realidad para nosotros como familia. Cuando yo estuve un periodo bastante prolongado sin trabajo, comenzó un proceso de aprendizaje para nosotros, para mi esposa, para mi hijo y para mí. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a hacer ajustes en nuestro presupuesto cuando pasamos de un cierto nivel de vida a uno menos cómodo. Y aprendimos a hacer ajustes en nuestro presupuesto. Nuestros ingresos se redujeron en un 75%. Quiere decir que del 100% solamente ya contábamos con el 25%. No fue fácil, pero el Señor fue nuestra fortaleza. Tuvimos que adaptarnos a nuestro nuevo nivel de vida, pero en ese proceso el Señor nos enseñó a ver otras cosas nuevas e interesantes que nosotros no habíamos podido ver antes. Aprendimos a poder recibir ofrendas de los hermanos de la iglesia. Vimos obrar a Dios milagrosamente en otras necesidades que teníamos. Crecimos en nuestra relación como pareja, mi esposa y yo. Fortalecí mi relación con mi hijo también. Y este pasaje fue uno de los pasajes por los cuales yo pasé mientras estuvimos experimentando estas carencias en un tiempo con Dios. Pasé por este pasaje. Y aprendí que Dios no está interesado únicamente en que nosotros leamos la palabra, sino que Dios está interesado en que nosotros también vivamos la palabra. Entonces, cuando yo leí esto en la Escritura, yo me pude ver reflejado en esa palabra y que Dios quería que yo pudiera experimentar lo mismo en las circunstancias que estaba viviendo. Era ver a Dios obrar de una manera real y contundente en mi vida y en la vida de mi familia. El Señor fue nuestro sustento y nuestra fortaleza. Aprendimos que no dependíamos de mi trabajo para sobrevivir, sino que dependíamos del Señor. Como conclusión, hermanos, de lo que aprendemos acá, es que las necesidades y las carencias por las que pasamos son útiles también. Son útiles. Y son útiles porque en algunos momentos nos sirven para revelar qué hay en nuestro corazón, para revelar cómo actuamos, cómo respondemos. Porque hay valor en experimentar carencias, porque Dios quiere actuar en nuestras vidas. En medio de esta pandemia por la que estamos pasando, preguntémosle a Dios qué quiere enseñarnos. ¿Qué quieres enseñarnos en medio de las limitaciones, en medio de las restricciones que tenemos, tanto en el ambiente personal, en el ambiente familiar, como congregación?
Quizás Dios quiere enseñarnos a que podamos tener más tiempo juntos como familia, pero también a valorar el cuerpo de Cristo, a apreciar ese privilegio que teníamos antes de poder estar juntos sin ninguna limitación. Así que nosotros también como congregación, como familia, podríamos decir, he aprendido a vivir en normalidad o en pandemia, en libertad para salir y también en restricciones. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que ese sea nuestro lema de ahora en adelante. Es un lema que está centrado en el Señor Jesucristo. Un lema que está centrado en quién es Él y lo que Él significa para nosotros. Esta reflexión es un desafío. Es un desafío para nosotros, para que también nosotros en cualquier circunstancia podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Padre amado, gracias por tu enseñanza, gracias por lo que aprendemos de tu palabra. Señor, necesitamos expresar y debemos expresar en este momento que estamos muy agradecidos contigo por la manera como nos enseñas a través de ella, de tu Espíritu Santo. Gracias porque hemos podido ver que no tenemos que confiar en nosotros mismos, en nuestras fuerzas, sino que tenemos que confiar en ti. Tenemos que expresar lo que el Señor Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. De poder estar más unidos al Señor Jesucristo para poder enfrentar los desafíos de nuestra vida. Que esto que vimos hoy sea un reto para nosotros, para que puedan haber cambios en situaciones difíciles, en adversidad, y de poder expresar esto mismo que Pablo dijo, que el Señor Jesucristo pueda ser nuestra fortaleza en todo momento. Muchas gracias, Padre. Gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo. Ayúdanos, fortalécenos con todo poder en el ser interior por tu Espíritu, para que aún en medio de pruebas el Señor Jesucristo siga habitando por la fe en nuestros corazones. Y sabemos que tú eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse, por continuar con nosotros, por seguir conectándose con nosotros a través de las redes sociales y seguir teniendo este privilegio de poder reflexionar en la palabra de Dios. Que pasen una feliz semana. Bendiciones. Buenos días, iglesia y hermanos. Queremos que nos acompañen a entonar esta canción que dice aunque la higuera no florezca, y nos habla acerca de gozarnos en el Señor en medio de las dificultades o en medio de cualquier situación que estemos viviendo, porque el Señor es nuestra fortaleza.